Los problemas que han venido suscitándose desde la actualidad hasta nuestro tiempo. Tanto es así que muchos científicos brillantes, si hablamos desde el mismo Aristóteles, pasando por Oparin, pasando por Charles Darwin en la teoría de la evolución de las especies, hasta Stephen Hawking, nosotros tenemos a grandes personajes que brillaron públicamente, pero para poder brillar debieron haber tenido algún tipo de alteración en su mente. Yo les pongo unos ejemplos. Uno de los claros ejemplos es lo que hizo Aristóteles, que tenía intenciones de volar. Ella dejó escritos donde se pronunciaba diciendo que iban a haber aves que trabajaban con equipos mecánicos a combustión. En esa época todavía no existía la mecánica automotriz, peor la combustión aérea. Pero de alguna manera fueron hechos que suscitaron el futuro evolutivo de nuestra sociedad. Lo mismo pasó con un emperador muy inteligente que se llamó Napoleón Bonaparte, que muchos los han catalogado de loco. Si ustedes ven la imagen de Napoleón Bonaparte, que falleció aproximadamente a los 45 años de edad con hemorroides, con un sangrado rectal, ustedes lo ven que tiene una fase de loco, una cara de loco. Pues lo que tenía él es un problema de andrógenos, o sea, él tenía una especie de aspecto femenino en su cuerpo. Algunos mencionaron que Napoleón Bonaparte era homosexual, a pesar que tuvo a unas hermosas mujeres y también tuvo hijos, pero lo catalogaban como homosexual por sus poses, por sus facciones. Realmente tuvo una enfermedad del sistema nervioso y una enfermedad también de los andrógenos que se encuentran en las glándulas suprarrenales, o sea, una enfermedad hormonal. Si consideramos a Hitler, Hitler fue un demente y tenía un movimiento en uno de sus brazos. Hay otro emperador que se llamó Stalin. Stalin, en cambio, tenía bipolaridad. Él pensaba que, que en algún momento de su vida podía normalizarse, pero tenía estados donde era muy sensible, o sea, podía hasta llorar, pero asimismo cambiaba fácilmente a la euforia y podía matar. Digamos que había una bipolaridad extrema. De alguna manera, cuando ustedes hablan de demencia vascular, la demencia vascular es una disminución del flujo sanguíneo por parte de las arterias carótidas, lógicamente, que disminuye la perfusión en el cerebro. Al disminuir la perfusión en el cerebro, disminuye la capacidad de atención y disminuye también la capacidad de pensamiento de las personas. Cuando esto ocurre, lamentablemente el ser humano puede entrar en un problema que se llama despersonalización. La despersonalización no es más una especie de entumecimiento, una especie de enfriamiento, una especie de escape que ocurre en estas personas. Antiguamente le decían que escapaba el alma de estas personas porque no se estudiaba mucho en la psiquiatría, pero ahora conocemos que hay una especie de desconexión de su yo con el presente. Es decir, si ustedes pueden llamar a una persona, le pueden hablar, esa persona no les va a responder porque está totalmente despersonalizado. Se pierde. Pero esa pérdida hace que ellos puedan entrar en lo que se llama esquizofrenia. Y la esquizofrenia da un paso para que exista demencia. Algunas personas que han hecho demencia vascular se han ejecutado, es decir, han terminado con suicidios. Yo les pongo también otro ejemplo, las personas que se están ahorcando. ¿Por qué cuando se están ahorcando se siguen ahorcando? Porque en el momento que cortan el flujo de sangre hacia el cerebro, cuando se están sometiendo a este tipo de suicidio, lo que ocurre es que en ese momento que ocultan o ocluyen las arterias carótidas, ellos se despersonalizan, o sea, se desconectan. Entonces, el que se va a suicidar y entra en esa apoplejía, o sea, disminución de sangrado, se termina matando siempre. A pesar que a veces dicen, pero si tuvo la oportunidad de soltarse, ¿por qué no lo hizo? Es porque él entró primero en demencia vascular. Claro, una demencia vascular producida por él mismo, un suicidio o un pre-suicidio. Lo que hay que hacer para evitar estos problemas que se producen de manera fisiológica por el envejecimiento también de las arterias o el endurecimiento que se llama arterioesclerosis en los adultos mayores precisamente, para disminuir, nosotros lo que tenemos que hacer es que las personas o los adultos mayores tengan una calidad de vida hasta cierto punto de buena calidad, o sea, de buena forma. Yo diría que deberían hacer más ejercicio los adultos mayores,
deberían tener tranquilidad los adultos mayores, deberían trabajar de una manera que ellos mantengan lo que se llama el equilibrio cognitivo, es decir, que ellos tengan la capacidad todavía de pensar. Deberíamos involucrarlos a los adultos mayores en la sociedad para que sus arterias sigan perfundiendo, sigan circulando bien su sangre hacia el cerebro y de alguna forma también se colabore para que ellos no entren a este tipo de demencia. Nosotros podemos encontrarnos, ayer precisamente me encontraba caminando aquí por el mercado del Milagro y hay un señor que estaba cogiendo cosas de basura en un triciclo y un triciclo posterior que donde iba un joven lo chocó sin querer. Este señor sacó un palo y le comenzó a pegar y lo insultaba. Ese señor tiene una demencia. Ese señor tiene una alteración en su capacidad de pensamiento y en la toma de decisiones. Los especialistas, los psiquiatras quizás le ponen un nombre y un apellido a estas enfermedades, pero nosotros sabemos que ellos están empobrecidos en la circulación, en el flujo de sangre hacia el cerebro. Hay un producto, un medicamento que se utiliza desde hace muchos años que se llama la citicolina. La citicolina hay en gotas y hay en tabletas. Lo que genera es un aumento del flujo de sangre al cerebro, mejorando el pensamiento, evitando el Alzheimer y disminuyendo la demencia vascular. Y lo mismo ocurre con la nimodipina. A veces hay combinaciones. La nimodipina es otro medicamento que lo que hace es que el vaso sanguíneo se relaje, o sea, la arteria se relaje, y eso permite el flujo vascular de manera normal, de manera cotidiana. Si ustedes revisan un poco las páginas de incidencia de casos de demencia vascular, son muy pobres, no las van a encontrar fácilmente. Porque resulta que la mayoría de demencias, por no decir todas, tienen algo que ver con la disminución del flujo sanguíneo. Pero hay otras demencias que se producen más que nada por el incremento de un flujo sanguíneo que causa euforia, porque va combinado con toxinas o va combinado con productos químicos que pueden generar demencia. Pero a eso nosotros le llamamos dopa o alteraciones, o sea, están dopados. Por ejemplo, alguien que está dopado, que se inyecta algo, que toma algún producto, que fuma algo y le da por agredir a otras personas o por suicidarse también. Ellos no tienen una demencia, yo diría que ellos tienen una demencia extremadamente vascular y eso puede generar algún tipo de alteración muy grave en su salud y lógicamente también en su entorno social. En sí la demencia no tiene cura. Francamente no, los psiquiatras yo tengo entendido que ellos han aprendido a estabilizar, y a los psiquiatras ellos han aprendido a, de alguna manera, a controlar. Yo estaba leyendo unos artículos hace poco acerca de psiquiatría de unos especialistas de los Estados Unidos. Y ellos mencionan claramente que la psiquiatría ha avanzado simplemente a tranquilizar los problemas. O sea, todo medicamento del psiquiatra es para tranquilizar a una persona, no es curativo. O sea, lo que usted dice tiene mucha razón. Para nosotros decir una persona con demencia, nosotros utilizamos el término loco, ¿no? Una persona con demencia se curó, deberíamos limpiar o retroceder el tiempo en el momento que él no entró a demencia. Pero eso es imposible en los actuales momentos. Quizás desde el punto de vista espiritual los creyentes piensan que eso ocurre. Y bueno, si hablamos desde el punto de vista espiritual, eso es algo milagroso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico, farmacológico, desde el punto de vista sanitario, lo que se hace es controlar los casos de demencia. Es decir, una persona que ya tiene algún problema de este tipo, lo que va a pasar es relajado, sedado, con tranquilizantes y con mejoradores de la función o de la perfusión de sangre hacia el cerebro. Ese sería el tratamiento. Deben tener también un aseo permanente, porque estas personas a veces lamentablemente no se asean, no porque son hasta cierto punto sucios, utilizamos el término, sino que ellos pierden la capacidad para poder controlar ese tipo de situaciones. Entonces hay que brindarles un soporte importante, a veces para toda la vida. A veces para toda la vida. ¿Y es cierto que las personas de mente pierden la capacidad de sentir dolor? Bueno, cuando yo hablo, y muy buena pregunta, cuando yo hablo de despersonalización, si involucramos y compartimos alguna lectura o algún video, en la despersonalización las personas son capaces de no sentir que la están hincando. Algunos aprenden a despersonalizarse haciendo un hábito, por ejemplo en los circos o en las actuaciones que ustedes han visto en el centro, que se acuestan en los clavos. Eso es una despersonalización. Ellos se desconectan, lo que pasa es que ellos aprenden a dominar ese tipo de accionar. Ellos se desconectan
ellos se cortan, y a veces ustedes ven, pero no sangra, ellos aprenden a regular eso. A veces no hay explicaciones, y resulta que la psiquiatría es una de las ciencias que salió para eso, para las enfermedades que no tienen explicación. La psiquiatría es una especialidad que saltó públicamente porque necesitábamos una explicación de por qué algunas personas hacían cosas extrañas, porque algunas personas comenzaban a caminar con las puntas de los dedos, porque algunas personas comenzaban a lastimar a otras, a niños o a los vecinos, o eran problemáticos en la sociedad. Entonces le pusieron un nombre: alteraciones mentales, alteraciones de la conducta, alteraciones de la personalidad, y después los clasificaron tipos de personalidad. Pero realmente son inconvenientes, son alteraciones o desequilibrios que se pueden producir en los seres humanos y que los ven los psiquiatras porque son enfermedades que no tienen explicación. Entonces sí es verdad, se pueden desconectar tanto que pierden totalmente, hacen una especie, nosotros le decimos, de analgesia. Analgesia significa sin dolor, una analgesia, y algunos hacen hasta una anestesia. Anestesia es la ausencia total de sensibilidad. En estos pacientes puede ocurrir, ¿ya? Y bueno, y en algunos momentos cuando eso ocurre, que lo vemos frecuentemente en los radicales de ISIS, por ejemplo, que son musulmanes, ellos hacen una anestesia porque ellos se entrenan en eso, para, por ejemplo, autoeliminarse. Ellos dicen que mueren sin sentir dolor, por eso se ponen unas bombas alrededor y lo hacen, o se sacrifican, o se mutilan. Ellos tienen una demencia, o se mutilan porque llegan fácilmente a su creador, que es su Dios, Alá. ¿Y cómo podemos detectar que una persona está sufriendo de Es difícil, pero bueno, ustedes que están en el ámbito de salud, las ciencias de la salud tienen una rama muy importante que se llama salud mental. Y yo siempre he dicho, cuando me tocó visitar, pues yo hice 2 años en el hospital Neurociencias, 2 años, hice psicología 1 año y psiquiatría otro año. Y a mí me gustaba ir a ese hospital. Y me gustaba ir porque yo me daba cuenta que las personas dementes no están tan mal de la cabeza. Primero, no ocultan las realidades, no le mienten fácilmente. Son hasta cierto punto muy transparentes y a veces hay que pensar si la persona que tenemos al lado tiene algo, ¿no? Algún problema de tipo emocional o alguna alteración mental o algo que nos puede producir un tipo de agresión. Entonces, yo diría que reconocer a una persona es difícil. Ya sabemos nosotros que cuando vamos a neurociencia, los que están adentro, decimos, ¿qué es lo que pensamos enseguida? Que ellos están enfermos mentales, que están locos. Pero ¿y los que están afuera? Yo estoy seguro que afuera hay muchísimos más que los que están adentro, ¿no? Hay muchísimos más que... Quizás el ejemplo no es correcto, pero les aseguro también que, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro. En algunas cárceles, a veces los que están ahí no son realmente los delincuentes. A veces sí, pero no todos son delincuentes. Lo mismo digo en el Hospital Neurociencia, malo el ejemplo que ponga porque ahí no hay, a pesar que hay ciertas zonas en el Hospital Neurociencia donde están los más difíciles, ¿verdad?, de tratar, que tienen problemas muy serios. Pero resulta que no todos los que están ahí están dementes totalmente. ¿Quién sabe si alguno de los que trabaja ahí tiene más demencia que un demente? ¿Verdad? ¿Quién quita eso? ¿Quién quita que alguna persona que está fuera o que es pariente, que lo va a visitar, está más demente que el que está allá adentro? ¿Ya? Entonces, es verdad que ellos hospitalizan porque quieren, o los hospitalizan porque quieren cambiar, quieren curarse. Pero que quede claro, o sea, hay cosas que son inevitables. Las personas que han intentado suicidarse, las personas que ustedes ven que desde niño tienen demencia, o las personas que adquieren o en este caso tienen problemas de conducta o alteración de la conducta y la personalidad porque han tenido, o son psicópatas, por ejemplo, han matado en serie a mucha gente. Esos tres tipos de personas, yo diría que son dementes de fondo y difícilmente los vamos a poder nosotros sacar o identificar. Recuerden ustedes que hubo un violador en nuestro país que se llamó, que era un colombiano, apellido Camargo, que mató muchísimas mujeres. Las mujeres confiaban en él porque tenía una capacidad para poder convencer a las personas y fácilmente las mataba y las violaba. Es más, las violaba después de muertos. Él estaba mal de la cabeza, pero parecía muy sano. Había un niño en